Hola a todos, hoy tenemos el tema de lo importante de conocer al arquitecto. Hoy tenemos un invitado bastante especial para nosotros, a mi consideración uno de los mejores estudiantes en arquitectura de mi generación. Su nombre completo es Alcides Antonio Montenegro Sánchez, nació en el distrito de La Chorrera, en Panamá, el 15 de diciembre de 1999, segundo hijo de Elvira Sánchez y Alcides Montenegro. A los 5 años asistió a la escuela Victoria de Espinay. A su corta edad descubrió que sus aficiones serían la poesía y el arte. Participando en distintos concursos de poesía y oratoria, siendo y ocupando el primer lugar en el 2010 en el concurso distrital de poesía en el Tomás Martín Fuyet, siendo uno de sus más grandes logros y uno de los más destacados. Alcides ha destacado mucho en cuanto a su pintura y su dibujo, creyendo él que estas son unas de sus mayores fortalezas. Graduado de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, en esta escuela vivió una de sus mejores experiencias junto a sus compañeros y hasta tercer año dudaba sobre escoger medicina o alguna rama de la misma. Mas, sin embargo, al entrar en bachiller, descubrió que su pasión era la arquitectura y que quería dedicarle en su vida profesional a esta carrera. Sentía vocación hacia lo artístico, una vocación extendida al placer, por crear, diseñar, renovar, construir. Él estaba seguro que eso era lo que quería hacer. Sentía la necesidad de formarse para así de esta manera aportar a una mejor imagen al país. Siempre le ha gustado aportar y ayudar a quien pueda y se dedica mucho a explicarle temas que nuestros compañeros ven como complejos en época de exámenes. Actualmente cursa el cuarto año de la licenciatura en arquitectura en la Universidad Nacional de Panamá y su estancia en la misma ha supuesto un paso significativo donde ha aprendido muchas cosas que desconocía y ha tratado un mundo diferente y nuevo que ahora se siente orgulloso de vivir. Su frase y lema es: el talento es importante, pero son las horas de práctica lo que hace la diferencia, de David Fishman. Bienvenido, Alcides. Hola. Bien, como estudiante de arquitectura, creo que esta es una pregunta insigne y es: ¿qué es arquitectura para ti? Bueno, arquitectura sería como muy difícil definirlo. Personalmente yo lo veo más que todo como un arte. Muchos piensan que es solamente un trabajo o algo más, pero involucra muchísimas cosas desde el diseño, la construcción, materiales, y no se trata solamente de una parte estética, sino que también las sensaciones que puedas capturar en esos espacios. Por lo menos me gustaría como llamar el ejemplo de Barragán. Por lo menos su arquitectura, si yo la veo desde una manera formal, o sea, por encima nada más de la forma, diría sí, son cubos bastante sencillos, pero en realidad lo que él maneja con esos cubos sencillos, esas formas muy ortogonales y los colores bastante vivos, es un poco esa poesía, es como un alma que él le da al espacio. Y eso es arquitectura, hacer espacios con alma. Wow, me encantó tu respuesta. ¿Cómo y cuándo descubriste tu pasión por la arquitectura? O sea, ¿cuándo dijiste, esto es lo que quiero estudiar, esto es lo que quiero ser o a esto me quiero dedicar? Siempre me había decidido, gran parte de mi vida había decidido que quería estudiar medicina o odontología. Me gustaba mucho odontología, pero al final mantuve mucho tiempo medicina, casi como hasta tercer año de la secundaria, pero luego lo cambié y no sé por qué hice ese cambio. Al final dije, no, me gusta arquitectura, aunque no siquiera sabía del todo de qué se trataba, porque como arquitectura, nada más alguien tú le dices arquitectura y él dice, ah, hacer edificios y ya más nada.
y de ahí más nada. Entonces yo tenía como nada más eso, pues, solo hacer edificios. Pero luego ya yo fui investigando un poco más, fui viendo arquitectos interesantes. Igual yo al principio no admiraba la arquitectura que admiro ahora, o sea, admiraba arquitectura un poco más sencilla, o sea, como por lo menos la casa que ves en la esquina, ahora uno como sabe tanto más cosas, uno dice que no es tan bonita, es como decir una casa no sé, de Bellavista, que como una arquitectura un poco más neocolonial, que no me agrada tanto ahora, pero sí me gusta, pero no tanto, y la comparo como con, no sé, el pabellón de Barcelona, por lo menos. Ahora lo entiendo y veo como la diferencia, ¿no? Wow, wow, de medicina a arquitectura. Eso a mí Sí, también un me gran parece cambio. sí, como un buen cambio, o sea, como ramas distintas. Y la verdad siento que escogiste bien porque eres buenísimo aquí en arquitectura. Gracias. Y de verdad, ya yo estoy ansiosa de que nos graduemos y de que tú construyas algo porque va a ser espectacular. Y creo que elegiste al fin, aunque fuera como un cambio radical, elegiste bien la carrera, porque se te nota que tienes devoción por la misma y de que te apasiona. Y eso es lo importante. Ahora bien, ¿por qué crees que es importante saber de la historia de la arquitectura como estudiantes de la carrera, pues? Y saber de esta evolución que ha tenido desde la época que era de la prehistoria, o sea, de esto de las cavernas y todo esto. ¿Por qué crees que es importante para nosotros como estudiantes saber toda esta historia e integrarla? Bueno, muchos profesionales en otras materias siempre plantean esa frase de que cómo vas a hacer algo si no conoces realmente lo que viene detrás de ese algo. Y aplica directamente en arquitectura porque no puedes hacer una casa sin ni siquiera saber cómo empezó la casa, cómo se refugiaban las primeras civilizaciones, qué era lo que ellos consideraban bello, lo que ellos consideraban una casa, qué tenía una casa. Por lo menos todo eso cambió un poco con la imagen de Le Corbusier, porque en un principio las casas eran hechas con paredes bastante gruesas, usaban ladrillos o otros materiales, piedra por lo menos, y no tenían como una modulación y hacían muchos espacios como que sin sentido. Y llega Le Corbusier y empieza entonces a marcar un poco las áreas, a decir, bueno, la casa es una máquina de habitar, que esa es una de las frases más populares, ¿no? Y empieza entonces a hacer que las personas empiecen a ver la casa como una máquina, con diferentes compartimientos, con diferentes áreas como para cada uso. Entonces él decía la función dormir, la función cocinar, la función descansar y todas esas cosas como que fueron influyendo ya en lo que tenemos hoy, ¿no? Las personas hacen sus casas con los espacios dependiendo del uso en el que les van a dar. Pero si yo no conozco eso, ¿cómo yo puedo entonces diseñar casa? Porque yo puedo hacer una casa y diseñarla en base a lo que yo sé. Pero ¿quién me dice que lo que yo sé es lo correcto? Por eso es importante saber esa historia, esa evolución. Sin duda, porque es como tú dices, si no supiéramos de toda esta evolución, crearíamos espacios que fueran multifacéticos, es decir, tipo galeras, Ujú. porque podrían ser abiertas, libres y usarse, tener múltiples usos. Y sí, pienso que Le Corbusier marcó como esta segregación de espacios en base a su función, como tú decías. Ahora dinos, cuéntanos, ¿qué tan importante crees, desde tu punto de vista, que nosotros como estudiantes de arquitectura y futuros arquitectos sepamos y conozcamos a arquitectos famosos y los arquitectos que no han sido tan famosos? Porque siempre hablamos de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, pero no hablamos de arquitectos que no son tan reconocidos y que al final han hecho cosas tan buenas como estos dos que te mencioné anteriormente.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y te pongo como ejemplo mi persona. Por lo menos al principio de la carrera, cuando yo daba por lo menos diseño arquitectónico uno, mi conocimiento de arquitectura en general era muy limitado, era como lo que tiene una persona normal. Has visto las casas de 2 pisos que ves por la calle, casas de barriada, entonces como para ti eso empieza a ser la norma y te empiezas como a limitar bastante. Por lo menos yo me acuerdo que yo me limitaba mucho con los techos, por lo menos yo decía de que no, un techo tiene que ser de tanta pendiente y tiene que tener tanto de alero, las ventanas tienen que tener tanto de antepecho, y yo como que me limitaba mucho por esas cosas. Y cuando yo me limitaba, siempre el diseño como que quedaba igual, como que eso me condicionaba y me encerraba y me llevaba siempre al mismo diseño. Entonces, cuando empecé a estar en segundo año, los profesores, tuve 2 profesores. El primero fue el profesor Félix Rodríguez. Él era un buen profesor, eh, y él me mandaba siempre a mí y a otros compañeros a buscar ciertos arquitectos. Siempre nos decía, ve a buscar a Frank Lloyd Wright, ve a buscar a Zaha Hadid, y te mandaba directamente a los arquitectos. Entonces uno como que por voluntad propia uno no lo buscaba, porque uno es que, ah, no, qué pereza. Y entonces con ese profesor empecé entonces a investigar un poco más a esos arquitectos. Y luego recuerdo mi segundo profesor en ese año, en segundo año, en el segundo semestre, él sí me nos mandaba, me decía, no, ándate, investigate tal casa y fíjate en el techo de tal casa. Y yo empecé a ver, por lo menos cuando yo me limitaba mucho con el techo, él me dijo, ve a ver la casa Robbie de Frank Lloyd Wright. Y cuando yo fui a ver la casa, yo vi que la casa tenía unos techos a 4 aguas, pero eran unos techos con una pendiente mínima que casi que parecían planos vistos desde a nivel de vista normal. Y, y entonces me sorprendí porque dije, wow, entonces sí se puede. Entonces me di cuenta que la arquitectura no se trataba de reglas, sino de lo que tú quisieras hacer. Entonces como que ya me empecé a no a limitar tanto, a hacer lo que yo creía sin pensar si eso estaba bien o no, en base a ciertas reglas. Y por eso era bueno conocer a esos arquitectos, porque ya ellos me dieron como que me dieron como que ese pase para que yo pudiese darme cuenta de que yo podía hacer lo que yo quisiera. Por lo menos yo veía a Oscar Niemeyer y yo decía, bueno, si Oscar Niemeyer pudo hacer esta cosa así, aunque iba en contra de tal cosa, entonces yo lo puedo hacer. Por lo menos es muy importante conocer para que no te limites y sepas qué tanto puedes hacer, qué tanto han hecho otros y qué tanto tú puedes hacer. Sí, sí, porque o sea, a mí me ha pasado que a veces yo trato de buscar alguna idea que me surge y al tratarlo, sabes que Google, cuando tú buscas en Google tienes que ser como que súper específico para que Google te dé la respuesta. Entonces, no es lo mismo buscar planta amorfa de Oscar Niemeyer que buscar el parque en Brasil de Oscar Niemeyer. Sabes que hay un parque que tiene un nombre bien complejo, que la planta en verdad es como la planta de la parte central, que es un pabellón, es toda amorfa y tiene picos y curvas y tal. Entonces, yo me acuerdo que para este semestre yo hice, sin saberlo y sin pensarlo, yo hice una forma similar a la que él tenía en ese parque en mi complejo deportivo y mi profesor me mandó de una vez a buscarlo así en clase y yo me sorprendí y entonces él al final de la crítica me dijo, niemeyeriza tu proyecto porque tiene potencial y fue tan cómico. Entonces, sí, es como tú dices, es mejor buscar y conocer al mismo arquitecto y su obra que buscarlo, como te decía al principio, específicamente en Google porque la búsqueda es mucho más directa y concreta. Entonces, creo que eso es algo muy importante, porque tal y como tú lo decías, y creo que es un muy buen ejemplo, el hecho de limitarse. Si tú conoces las reglas, puedes romperlas. Y no hay nadie mejor que conozca Exactamente. las reglas que personas que ya tienen experiencia en el campo y saben cómo romperlas, porque ya saben, o sea, en nuestra profesión en parte es mucho análisis, pero más que análisis, sentido común. Entonces, es algo que a nosotros como estudiantes a veces nos, nos perturba porque
tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, pero también vemos el ejemplo de otros y como que se revuelve ahí todo y no estamos seguros de hacer las cosas que tenemos en nuestra cabeza porque no sabemos si van a funcionar. Entonces, siempre es bueno ir y ver esos arquitectos cómo lo han hecho para nosotros de ahí basarnos en nuestros diseños. ¿Sabes? Me causaba un poco como de conflicto cuando cuando dimos este semestre de historia de la arquitectura, de teoría de la arquitectura, y hablábamos mucho de arquitectura latinoamericana o arquitectura panameña en cierto caso. Entonces ahí entraba el punto en el que tú me mencionabas en antes sobre los arquitectos poco conocidos, que muchas veces nos vamos siempre por los arquitectos europeos y muchas veces nosotros no somos de esa zona, por lo menos nosotros somos latinoamericanos, entonces como que mucho más importante que nosotros conozcamos a los arquitectos que son de esta zona, del trópico, eh, y ver cómo ellos han abordado la situación del clima en cada región. Por lo menos me causaba conflicto que muchos no supieran no quién es Oscar Niemeyer o quién es Lina Bobardi o quién es Luis Barragán, que yo digo que Luis Barragán es como que importante, como no conocerlo, o Legorreta, o arquitectos panameños importantes, por lo menos Calvin Stempel, que tiene el edificio este interesante, el edificio Matusi, en la cresta, que es este, que es como escalonado, muy bonito, es uno de mis edificios favoritos de Panamá. Entonces, como que nadie lo conoce, entonces, ¿cómo hago arquitectura? Todo como que va disminuyendo. ¿Cómo hago arquitectura si no conozco la arquitectura en general? ¿Cómo arquitectura en Latinoamérica si no conozco la arquitectura de Latinoamérica? ¿Y cómo hago arquitectura en Panamá si no conozco a los arquitectos de Panamá? Como si no conozco el proyecto del campus de la Universidad de Panamá, que es un proyecto arquitectónico muy interesante, es de las primeras obras del movimiento moderno en Panamá, que merece restauración, que por lo menos se ha descuidado un poco, qué lástima, pero hay obras que quedan, por lo menos el Hotel El Panamá, el Hotel El Continental, y que muchos las ven y dicen como que, ah, bueno, sí, pero en realidad son parte de nuestra arquitectura y que creo que todo estudiante debería conocer, porque te sirven como muy buena referencia, cómo abordaron ellos el problema de esa arquitectura aquí en Panamá. Así es. Sí, tienes toda la razón en ese aspecto. Y ya saliéndonos un poco de todo este tema, cuéntame si has estudiado la vida de algún arquitecto, así como de que, wow, viste un diseño de este arquitecto o arquitecta y te metiste lleno en su biografía y viste todo sobre esa persona, como que tuviste una obsesión con ese arquitecto o algo así. Lo he hecho con varios, lo he, pero como principalmente creo que fue Luis Barragán. Me puse a ver demasiadas cosas por lo menos cuando yo vi por primera vez la cuadra San Cristóbal, que recuerda que hicimos un trabajo juntos sobre eso, yo la vi, yo dije, no sé, como que me causaba tanta paz ver ese espacio como tan grande, como que uno siempre está acostumbrado a la escala humana y como que estos colores, estas piezas, como que para mí decían, pero para qué sirven esas piezas? ¿Son decorativas o no? Porque iban como un poco en contra de mí, porque yo siempre digo, si no sirve para nada, no lo pongas, porque entonces es decoración, no es arquitectura. Pero él aún así coloca ciertas piezas, ciertos volúmenes, que son más que todo compositivos, entonces como que me hizo entender que la arquitectura también es cuestión de composición, también es como un cuadro inmóvil, que tú capturas vistas en diferentes partes. Entonces, recuerdo que vi mucho esa obra, luego de allí me fui por todas, me fui por las clásicas, la Casa Gilardi, la Casa Estudio Luis Barragán también, y varias otras obras de él muy interesantes, cómo utilizaba el color, eh, historias sobre que se quedaba en ciertos lugares viendo cómo se movía el sol para capturar exactamente el rayo en tal parte de la casa, cómo usaba el color en cierta parte para que se reflejara de tal forma. Entonces, todas esas cosas como que empecé a verlas, a verlas, a verlas. Y lo mismo como con Niemeyer. Con Niemeyer igual, como él reta un poco al movimiento moderno que lleva esta ortogonalidad y luego se va un poco como por la curva, que muchos como que eh, ponen a Zaha Hadid como que la de la curva, pero yo diría que el de la curva es Oscar Niemeyer,
Creo que Zaha Hadid es una gran aprendiz de Niemeyer, porque ella sí lo ha dicho, que se inspiró mucho en Niemeyer, pero Oscar Niemeyer eh, como que retó, ¿no? Es interesante porque tú ves su obra y todo es como, dice, ¿cómo lo pensó? ¿Cómo se le ocurrieron estas cosas? Porque es como tan especial, porque cada obra es distinta, por lo menos. El Congreso este de Brasil, que tiene estas especies de platos, que es uno como así y el otro así. La Catedral de Brasilia, el Palacio de Planalto, el Palacio de Alborada, todos son diferentes y todos son como del mismo conjunto de la ciudad de Brasilia, pero al final es como esa genialidad, me parece muy interesante. Ahora bien, ¿cuál es tu arquitecto o arquitecta favorita? Me has hablado de Barragán, de Le Corbusier, de Neumayer, pero ¿cuál es tu favorito? O sea, por el que te inclinas, el que sientes que ha hecho un mejor trabajo o a tu parecer, el que más te ha gustado. Bueno, y repitiendo otra vez, es Oscar Niemeyer, a mí me encanta Oscar Niemeyer. Eh, Creo que es de los mejores arquitectos que existen. Tiene una obra bastante variada. No he encontrado una obra así que yo diga que no me gusta tanto, por lo menos de Le Corbusier veo obras y digo, esta no me agrada tanto, o de incluso de Mies van der Rohe veo obras y digo, no me encanta tanto esta obra en comparación a las otras, pero cuando veo las de Niemeyer digo, es que sí me gustan cada obra que veo me gusta más. Por lo menos en esto ya estaba viendo la casa que él mismo construyó para él mismo, que se llama la Casa Dos Canoas, que es una casa con un techo plano y todo es curvo, una casa muy interesante y muy bonita que tiene una piedra sobre la que construyó la casa sobre una piedra y la piedra se mete dentro de la casa, como que hay una parte de fuera y una parte dentro. Eso me parecía muy interesante. Yo creo que es uno de los arquitectos más importantes, aparte de tener el Pritzker, que se lo merece, claro que se lo merece, y lo tiene muy bien ganado, eh, hizo completamente una ciudad, que es la ciudad de Brasilia. O sea, él hizo una ciudad con esos edificios muy interesantes. Para mí es de lo más importante y mi favorito. Super. O sea que podríamos decir que tu arquitecto favorito es Oscar Niemeyer y tu corriente favorita es el movimiento moderno, o tienes otro movimiento que te haya gustado más. El movimiento moderno me gusta bastante, pero me gusta también el deconstructivismo y también el posmodernismo, cierta parte del posmodernismo, porque hay un posmodernismo extraño que son estos edificios que son como en forma de, por lo menos de guitarra, o en forma de piano, o en forma de ave. Esos edificios raros, no sé si los ha llegado a ver, obviamente lo hemos visto todos por ahí. Eso se considera una parte posmodernismo, pero hay otra parte del posmodernismo que se inclina como con un poco con el movimiento moderno, que sería la versión del Legorreta o de Luis Kahn también. Por lo menos a mí me encanta Legorreta. Legorreta también es un arquitecto mexicano que tiene también esa misma inclinación de Barragán por los colores y los volúmenes bastante puros, y la repetición, el manejo de la luz. Por eso es una de las que más me gusta. Pero esa parte, por lo menos cuando tú dices posmodernismo, muchos te dicen como, porque ya les viene a la mente la parte esa que yo te digo del posmodernismo. También hay otra parte del posmodernismo que son como varios rascacielos en Estados Unidos, eh, que son bastante extraños, no sé cómo definirlos. Tienen como decoraciones, pero muy raras. Son como, algunos tienen como cintas, listones, pero hechas como en otros materiales, ¿no? Es como parecieran regalitos, pues, parecen como regalos forrados y se ven raros. Esa parte, muchos piensan en posmodernismo cuando dices posmodernismo, muchos piensan en esos edificios. Vale, me gusta bastante tus corrientes preferidas. Son corrientes de las que de verdad uno puede como que tomar detallitos importantes para entonces ya realizar como un diseño que se vea estéticamente bien y que sea funcional. Eh, Ahora cuéntanos sobre tu flujo de trabajo, es decir, cómo logras organizar y realizar proyectos tan bellos,
funcionables y que sean adaptables a la persona, o sea, porque siento que tú también te centras mucho en esto de que la persona se sienta bien. Siento que tú metes en tus proyectos bastante fenomenología. Entonces, háblame, ¿cómo es tu flujo de trabajo para lograr estos proyectos? Bueno, el flujo nunca lo tengo definido, nunca trabajo un proyecto igual, siempre es diferente, depende mucho de cuánto yo conozca del tema del proyecto. Por lo menos cuando hice el proyecto de la funeraria y casa de cremación, ese proyecto, recuerdo que no tenía idea de nada sobre eso, yo nada más sabía, bueno, a los muertos los entierran y ya, y los queman si se quiere, pues, pero nada más eso. Entonces digo, bueno, voy a tener que investigar y me puse a ver videos y a ver documentales, cómo se manejan los cadáveres y cómo se hacía todo esto, cómo se organiza un funeral, todas estas cosas, todo eso la vi eh, en ese caso de ese proyecto, antes de tirar cualquier boceto. Entonces esa será como la principal. Eso sí lo hago en todo, investigar mucho de lo que voy a hacer. Por lo menos si voy a hacer una casa, ya de una casa sé bastante, entonces como que no me hace falta investigación, sino que ya empiezo un poco más a bocetear con lo que ya yo sé. Y si necesito una referencia, eso sí, ya entonces lo investigo. Pero con temas así complicados, hago una investigación bastante amplia para entonces ya saber qué voy a hacer. Y luego de eso, eh, empecé un poco a analizar ya entonces lo que sería el sitio, como eh, se hace de costumbre usualmente, y ciertos parámetros de ese sitio me fueron dando un poco la forma, por lo menos esa funeraria tiene una forma triangular que me la dieron, esa forma me la dieron los árboles que están en esa zona, porque los árboles marcan cierta alineación y como que al final me marcaban un triángulo rectángulo. Yo al principio pensaba en utilizar una forma un poco más curva, algo elíptico, y que incluso hice un diseño elíptico para esa parte, pero al final lo descarté y me fui por esa parte que fuera de forma de triángulo rectángulo visto en planta. Y luego ya dije, bueno, voy entonces a bocetear un poco y como que me surgieron algunas ideas y dije, ya el boceto no me sirve demasiado, entonces voy a ir a la maqueta. Entonces agarré un pedazo de hielo seco y lo empecé un poco a modelar y empecé a sacarles un poco de pedazos, eh, como que tratando un poco como eso que se llama arquitectura estereotómica, que es en la que como que vas restándole pedazos a un volumen bastante grande, así, y le vas quitando y le vas quitando y le vas quitando hasta que estés conforme. Y así fui poco a poco. Entonces ya yo le mostré al profesor, le dije, mire, no he hecho esta maqueta así, y hice algunos bocetos por sobre encima de la maqueta, presento la maqueta. Y él me dice, no, está interesante la idea, pero desarrolla más. Digo, claro, voy a desarrollarla más. Y luego ya en una parte del proyecto me surge la idea de que por qué no caminar por encima del proyecto. Digo, es que el sitio era como tan verde que me decía, no puedes hacer algo aquí que deje una huella tan grande porque como que mata un poco esa curva del terreno verde, como que el jardín de paz es como que muy verde y yo no podía poner algún techo ahí blanco. Si ponía un techo, lo iba a poner blanco o azotea o algo así. Yo decía, no, no puedo hacerlo así. Entonces digo, no, ¿qué tal si camino por encima del proyecto? Entonces esa pregunta desencadena entonces lo que será el diseño de que puedo caminar y convierto este volumen, que es como un todo, en un mirador, en un espacio público, porque esa fue una de las principales premisas del proyecto que yo le decía al profesor. Él estaba cansado que yo le dijera, no, espacio público, porque yo quería generar espacio público, porque siempre los proyectos que son como de uso público o privado, muchas veces también, lo hacen muy cerrados y como que no dan nada a la comunidad, a la comunidad. Entonces dije, bueno, ¿por qué no dar también este espacio que no lo necesito? Lo voy a hacer ajardinado, lo voy a hacer con tales elementos, como un poco para aportar un poco a la construcción de ciudad, pensando un poco en el usuario. También lo que tú me decías de las sensaciones, eso busco bastante. Siempre me paro en los proyectos y digo, ¿cómo se va a ver aquí? ¿Cómo va a ser cuando dé la vuelta acá? Cuando entre por aquí, ¿qué quiero que es lo que quiero que él vea? ¿Qué no quiero que vea?
y así empiezo entonces a distribuir ciertas zonas. No es, yo no me preocupo mucho por la planta realmente organizada porque siento que a veces fuerza un poco el diseño y te lo hace muy repetitivo porque el arquitecto no es el que hace la mejor planta, la más alineada con todas las columnas perfectas. No, eso lo puede hacer hasta un albañil. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es buscar ese equilibrio entre una planta que funcione, no necesariamente que esté completamente perfecta, sino que funcione y que sea un edificio bello. Muchos te dicen que, ay, no es que la belleza no es ni tan importante, si no funciona, no, pero es que puede funcionar y ser feo, entonces no tiene sentido. Por lo menos muchos de los edificios hoy en día en Panamá funcionan, claro, pero son feos. Y dicen, pero ¿qué me importa a mí si son feos? Dirán algunos. Pues dañas la imagen de la ciudad completamente. Por lo menos yo no puedo comparar, por lo menos no sé si decirlo, bueno, sí lo digo. Por lo menos cuando yo veo el edificio nuevo de la Asamblea, que es este cosa gigante de vidrio y en esa curva que está allí, y veo el edificio antiguo de la Asamblea, digo, aquí hay una diferencia completamente grande de lo que uno tiene que estudiar. El sitio, o sea, el sitio ahí, cuando yo lo veo, si tú ves una curva bastante eh, eh, abierta, como con unas plazas a los lados, como que se abre a la ciudad, yo no puedo negar un poco ese edificio, porque ese edificio se niega mucho y te tapa demasiado. Cuando das esa curva, se siente muy pesado. En comparación al edificio anterior, que es del movimiento moderno, es racionalista ese edificio, y es mucho más recatado, es mucho más sencillo, se aleja un poco de esa curva y como que es más agradable, porque se ve que hay un estudio bajo ese diseño. En cambio, en el otro no, en el otro, eh, como lo pinten con mucha arquitectura o con mucha teoría o que el concepto salió de esto, realmente no obedece al sitio. Entonces, si, la arquitectura, como decía Frank Lloyd Wright, debe agraciar el lugar, no desgraciar. Muchas veces pasan esas cosas que dañas la ciudad por un mal diseño porque no tuviste un buen proceso. Si te saltas el análisis del sitio, que es una parte importante porque te dice cómo lo tienes que hacer y qué tienes que tomar en cuenta para hacerlo, entonces ahí empiezan entonces a ocurrir los errores. Puede ser una de las partes más importantes del diseño, independientemente del diseño final. Vaya, muy interesante, porque, o sea, la verdad sí, sí, es muy cierto. Me gustó mucho el ejemplo que diste de cómo realizaste el centro de cremación, porque creo que en ese proyecto todos estamos como que perdidos. O sea, todos nos centramos muchísimo en el dolor, en el sentimiento. Por ejemplo, acá en mi salón fue así. Y creo que buscamos más como la monumentalización de la mortalidad en vez de este tacto hacia el usuario que actualmente visita el sitio. Pero creo que es que así nos encaminaron que pensáramos. Yo vi tu proyecto y me encantó, la verdad me gustó bastante, sobre todo Gracias. estas luces. Me acuerdo tanto al diseño del japonés que hizo la cruz gigante en una pared de concreto en su diseño de Está iglesia. lavando. Ajá, gracias. Y me gustó bastante porque me recordó a eso y ese juego de luces en el espacio. A mí en lo personal me pareció muy atinado y sobre todo esto que dices de caminar, o sea, por encima del diseño para poder observar todo lo que te rodea, porque en verdad sí, el terreno en el que te tocó tenía bastante vegetación y da como, siempre, uno no es ambientalista, pero da como tristeza derrumbar tantos árboles, porque al fin y al cabo es algo que hace bien al mundo, algo que si uno tala, ¿dónde vas a reforestar lo que talaste? Siempre uno queda como que con ese pesar. Y incluso acá en mi casa que se están haciendo arreglos ahorita, me da como tristeza que me digan, no, es que hay que talar tal árbol. Eso da una tristeza porque es un árbol que estuvo aquí durante tanto tiempo, que da sombra y,
a veces son cosas que uno tiene que decir, que bueno, si hace un mal, en verdad es necesario. Y pasando a la etapa del Wichi ahora, cuéntame tu peor y tu mejor experiencia como estudiante de arquitectura durante estos 4 años y medio. Bueno, eh, fue el año pasado, precisamente, en tercer año, cuando empecé a dar con un profesor, esa es la peor, cuando empecé a dar con un profesor que, como que era de este tipo de profesor que te fuerza un poco a pensar como él y no te deja un poco como esa libertad. Siempre el profesor que busco ahora, porque antes no lo buscaba realmente, sino que ya lo dejaba al azar, lo busco es que sea un profesor que me dé libertad de yo poder hacer lo que yo quiera, lo que me parezca y entonces proponer. Y yo le proponía a este profesor, era una vivienda. Esta vivienda está muy, muy influenciada por Barragán, que es una de las casas que te mandé, se llama la Casa Albero, Albero que es árbol en italiano, porque la casa se trataba precisamente de eso, de un árbol en una parte importante de la casa, y como que yo utilizaba muchos elementos que eran de Barragán, por lo menos eso que llaman la cruz barraganiana, que es como esta cruz como que desfasada, no es la cruz así perfecta, sino como hacia un costado, la parte vertical y la horizontal, como que algo desfasada está esa cruz, ¿no? Y entonces yo le proponía cosas y él como que no demostraba cierto interés y me decía, no, pero eh, el techo no me gusta así, ¿no? Que azotea aquí en Panamá como que no. Entonces como que volvían un poco las reglas, ¿no? Las reglas esas que te empiezan a normar y te empiezan a limitar. Entonces, o sea, no, no se puede hacer azotea en Panamá. ¿Cómo no voy a hacer azotea? O sea, no significa que porque el clima puede ser un factor que no sea tan favorable para la azotea, no significa que me voy a limitar y nunca voy a hacer azotea y siempre voy a hacer techos de teja con 4 aguas. O sea, no me voy a limitar con eso y voy a tomar otras estrategias. Y obviamente yo le planteaba estrategias que decían, no, bueno, sí, obviamente voy a utilizar esto, voy a utilizar tal material y voy a hacer tal manejo de la loza en tal cosa. Y igual él como que no le interesaba, no le interesaba que yo fuera por ese camino. Entonces yo como que a lo mejor estoy mal yo o estoy necio o es él, y al final dije que no, que al final era él porque yo realmente consideraba que lo que estaba haciendo era bastante correcto, no estaba mal. Entonces como que me forzó demasiado a modificar cosas que yo decía, pero es que esto no tiene sentido y me daba argumentos no como que no tan buenos, no tan sólidos. Y obviamente no voy a decir su nombre, pero creo que fue de las peores experiencias. Tuve mal con ese profesor porque no me dejaba hacer casi nada, porque cosas que le proponía, cosas que no me aceptaba. Igual con otros compañeros me dijeron que no, sí, que yo también he intentado proponerle cosas y no me deja. Y ya como que la experiencia mejor fue con el profesor que vi el semestre pasado, que fue el profesor José Turain, que es como esa corriente de profesores que te dejan ser libre en lo que tú quieras hacer. Tú propon y él te va a decir si es viable o no es tan viable. O sea, no te va a decir, no, porque es que aquí llueve mucho, no pongas eso. No, o sea, bueno, si va a llover mucho, entonces considera tal cosa para que no sea un problema ese elemento en tu arquitectura. Por lo menos eh, si yo quería hacer algo, yo tenía que llevarle a él bastante argumentos para que él me dejara como seguir con eso. Igual él no me limitaba y me decía que no, ya no seas con eso, no, sino que me decía que no, mira, no vas como tan por buen camino. Yo no te voy a decir que no lo hagas, pero analízalo primero y argumenta mejor la propuesta. Creo que ese es uno de los problemas más importantes de los estudiantes, que a nosotros no tener tantas herramientas o tantos conocimientos, no podemos argumentar ante los profesores, por lo menos más sobre estructura, por lo menos si tú te inventas una locura toda curva o algo gigante y dices cómo se sostiene, cómo lo argumento, como no sabes de estructura, cómo lo argumenta. Por lo menos es importante que muchas veces investiguemos y leamos bastante para entonces poder
conocer de todo y en cuanto nosotros queramos proponer algo, que no se nos sea difícil proponerlo, argumentarlo y que el profesor sepa. Cuando un profesor sabe que tú eh, investigaste, él te empieza a decir, ah, bueno, él sabe lo que está haciendo, no está haciendo locura. Pero igual con ese profesor anterior de la mala experiencia, yo le argumentaba bastante y le mandaba cosas y no me cedía, no me cedía. Y al final entregué la casa y al final no me dijo nada y al final me evaluó bastante bien, me evaluó la casa bastante bien, porque realmente no habían fallos en esa casa, porque él realmente se había dado cuenta de que no, que sí está bien, como, no tengo como argumentos para decirle que no está bien, porque sí está bien. Y al final no quiero volver a dar con él, porque yo creo que fue el peor, que ya que me lo mencionan, digo, ay, no me gustó. Vale, wow. Me alegra que en verdad la mayor parte de tus profesores sí te hayan dado como que esta capacidad para tú poder hacer tu propio diseño. Y sí, y gran parte de los profesionales, y recuerdo que de los profesionales que enseñan los profesores, recuerdo que un tío que es arquitecto me lo comentó, que la mayoría de los profesores quieren implementarte sus parámetros para diseñar y no darte esa libertad. Y es algo que limita bastante, como tú lo dijiste. Me alegra que al final triunfaras porque a pesar de todo lo que te dijo el profesor, tú al final hiciste lo que tú creías correcto porque era lo correcto para ti y que él pudiera comprenderlo porque muchos se hubieran puesto en planes y tuvieran puesto una mala nota por el simple hecho de no seguir sus instrucciones o lo que a ellos parecía que estuviera bien en el proyecto. Y la verdad me alegra que resultaras bien de esta fase, porque es algo bastante difícil cuando quieres ir por aquí, pero te contradice la persona que no debería contradecirte porque tú le das las bases concretas para hacer como tú crees que debe ser ese diseño. Eh, Dime ¿Sabes? algunos. Y para agregar una cosa más, te iba a decir que, y muchos creen que siguen con ese pensamiento más adelante en la carrera y siguen en la carrera profesional igual, que esperan que un profesor les diga que está bien o que no está mal, como que, ah, no, es que no he hecho esto o no he avanzado de aquí porque mi profesor no me ha dicho si está bien o está mal. O sea, como que esperan, se van como limitando y no. Si el profesor no me dice que está bien, no voy a continuar. O dice, oh, no voy a hacer esto, no, es que no lo voy a hacer. Me dijo una compañera que, es que no es que esto no lo voy a hacer porque el profesor dijo que no está bien. Y ya, sí, o sea, y a veces ni argumentos te dan, no está bien, y ya tú dices, bueno, ya, y abandonas muchas veces las ideas. Entonces yo hablaba esto con un profesor que, que me da clases igual, que es de otra materia, como de la rama de estructuras, y yo le hablaba sobre eso, sobre que muchas veces los proyectos durante el semestre eran como muy mediocres, muchas veces de muchos estudiantes, que yo veía a veces, yo veía proyectos, y digo, pero es que yo he visto cosas que tú has hecho y tú puedes hacer mejores cosas, como por qué esto es como tan simple. Y no son malos aspectos, sino que demasiado simples, que digo que pueden dar más. Y es precisamente eso, ¿no? Como que los propios profesores empiezan como a transmitirles un poco esas mismas reglas y los empiezan a encasillar. Y yo le mencionaba sobre que yo veía una diferencia en los proyectos de verano, por lo menos los ASBIL, y todo. Ahí vemos una diferencia abismal, que los proyectos son, que tú dices, wow, porque porque ahí los estudiantes son libres de hacer lo que ellos quieren. Empiezan entonces a hacer cubiertas, super curvas, edificios super construidos así, triangulares, o sea, se arriesgan porque no se atreven con los profesores, porque los profesores les ponen demasiadas limitaciones. Un profesor debería, al ver un diseño complicado, debería ayudarte si no estás bien esa estructura, de ayudarte a que obtengas las herramientas para que tú puedas argumentarlo. Sería eso. Sí, total, te deberían guiar para que tú desarrolles tu idea y lo lleves a tu máximo potencial y no como rechazar la idea que al fin y al cabo es como la por la que te inclinaste. Eh,
¿Qué consejo le das a los estudiantes que están empezando la carrera? Bueno, el consejo que yo les daría principalmente es que investiguen, que lean y que vean, y más que vean, pero sino analizar mucho. Y era lo que mencionábamos antes de los arquitectos, eso es sumamente importante. Al principio, creo que fue una de las cosas que a mí me faltó al principio de la carrera, que si yo lo hubiera sabido antes que yo hubiese tenido que estudiar más arquitectos, más arquitectura, yo hubiese sabido más y hubiese hecho cosas diferentes que a las que hice en algún momento. Y muchos estudiantes pasan el primer año y pasan segundo y casi como hasta tercero es que vienen un poco a ver esa arquitectura de la que yo te hablo. eh, y ya como que es demasiado tarde porque ya vienen como con el cheque un poco ya, los profesores ya como que los han moldeado un poco al pensamiento tradicional y ya ellos no se atreven a pensar más allá del- de la burbuja. En verdad, ese es un muy buen consejo. A mí también me hubiera gustado saber, antes de ser estudiante, me hubiera gustado tres cosas. La primera es saber lo importante que era conocer la historia y los arquitectos detrás de toda la arquitectura que se ha construido hasta el momento. La segunda, me hubiera gustado cómo se manejaban las cosas en la universidad, porque a mí a veces en primer año me tocó dizque, hacer cambio de nota, porque me habían puesto mal una nota. Dios, yo bajé colina, subí colina, que si fui informática, que si no sé qué, y yo andaba bien perdida. Te comprendí, yo también hice una en primer año, también hice un cambio de nota. Ay, no, problema. Y, y uno siendo o sea, de primer ingreso, la gente tiende a ser muy hostil. No sé si es porque tal vez están infelices en sus trabajos, que es bastante comprensible, o porque tienen estrés en su casa o algo así. Pero siento que a veces uno cuando pregunta las cosas y lo ven así como, ay, pobrecito este niño, que como que se apiadan de ti, como que bueno, al menos te guían, te dicen a dónde ir o cómo hacer. Y la tercera cosa que me hubiera gustado es saber qué programa fuera el más integral para utilizar. Pienso que AutoCAD es bueno, pero tiene sus limitantes, como por ejemplo esto que no puedes modelar en 3D y si lo modelas es como un modelo bien básico. No es como por ejemplo, Revit, que con Revit tú puedes ir haciendo, moldeando, pensando, cambiando. O sea, todo, bueno, es que es un programa BIM y AutoCAD y SketchUp no son BIM, pero pienso que SketchUp permite a uno, como por ejemplo, a uno como estudiante, futuro arquitecto, moldear mucho la forma, cosa que Revit no te permite. Entonces, en verdad, siento que no hay un programa específico en el cual tú puedas trabajar y que todo integral, sino que siempre tienes que saltar de AutoCAD a Revit y de Revit a SketchUp. Y luego de SketchUp irte tipo a Photoshop a terminar de editar, o a Illustrator, o a InDesign, para ya montar el proyecto. Entonces siento que durante todo este proceso se puede perder como cierta calidad. Y eso es algo que la calidad, siempre y cuando no sepas manejar, la calidad en todas estas interfaces y estas plataformas se te puede perder. Y al momento de hacer la lámina, a mí me ha pasado que yo hago la lámina y la imprimo y se ve más pixeleada. Yo digo, no. Y eso me pasaba más que nada ahora ya con lo virtual, que teníamos que hacer super zoom. Y se veían, eso me pasó mucho el año pasado, se veía eso súper horrible hasta que ya supe que en Photoshop había que hacer ahí unos arreglitos y quedaba mucho mejor. Y siento que también es algo que como uno como estudiante lo va aprendiendo con el tiempo, pero las dos primeras sí es como que más difícil comprenderlo hasta cuando ya vas por segundo o tercer año. Y ya para cuando vas para ese tiempo ya es como un poquito tarde, porque ya perdiste todo un año. Y bueno, ya para finalizar, dinos quién es Alcides Montenegro. Bueno, creo que es una persona que quiere cambiar un poco el mundo de la arquitectura, por lo menos en Panamá. Siento que a veces
vamos por un rumbo bastante malo en arquitectura. Hacemos un poco de arquitectura mediocre en Panamá, un poco muchas veces. Hay obras bastante buenas, pero hay otras que realmente digo, realmente no van aquí. Y creo que en Panamá hay como que muy poca valoración por la arquitectura. Entonces, como que me apasiona mucho lo que es arquitectura histórica, pero no la arquitectura histórica colonial o, o esta, la de la ruina, o ese tipo de arquitectura, ¿no? Sino más arquitectura del movimiento moderno, sobre todo que en Panamá como que no se valoriza demasiado esa arquitectura. eh, eh, y simplemente se espera que se destruya, se desecha al final y al final quedamos sin nada. Entonces eso como que me genera un poco de conflicto, por lo menos ver la universidad en las condiciones que está, me preocupa. Digo, ¿cómo puede ser que una obra tan buena se pierda? Y eso es algo muy de mí, como que me preocupo mucho por estas cosas, como por lo antiguo. Y muchos dicen, ay, pero que es un edificio viejo, túmbenlo, no importa. Es como lo que está pasando ahorita mismo como con Colón, ¿no? Que están en el asunto este de si es un sitio histórico, que es patrimonio, que si no, que si sí. Y salen muchos los comentarios de la gente a decir, no, que bueno, no importa, porque para qué me sirve la historia, que no sé qué, que no, que me va a caer una losa encima, que no, y muchos son comentarios como que nos quieren ver destruidos a Colón, que la gente no nos quiere ver progresar. Yo digo, al contrario, uno quiere que esos edificios se renueven. Por lo menos en estos días me puse yo a ver en Google Maps, hacer como un recorrido por Colón, a ver lo que había, y dije, wow, aquí bastante cosas interesantes, y arquitectura art deco, movimiento moderno, colonial también. Y me parecía interesante. Digo, ¿cómo estos edificios no, se han perdido? Me pareció curioso ver un McDonald's que está en Colón y que está en un edificio que es Art Deco. Y yo dije, wow, creo que eso es como que clásico de McDonald's, que McDonald's toma mucho esos edificios como históricos y como que los hace como sus restaurantes. Por lo menos está el que está por el edificio de la administración, que era una estación ahí de trenes y ahora es un McDonald's. Y en Colón igual, ese edificio Art Deco ahora es un McDonald's. O sea, eso es importante como tomar esos edificios antiguos y darles otros usos. Y a lo mejor no es siempre restaurarlo completamente, sino bueno, si necesitamos tumbarlo, lo tumbamos y lo reconstruimos, porque forman parte de la imagen de la ciudad. Sí. Yo soy muy preocupado por eso. Eh, También, como yo te había dicho en mi biografía, soy una persona muy, como que me gusta ayudar mucho, opinar de lo que sé. Me gusta aportar siempre, eh, sobre todo a las causas sociales, lo que pueda aportar, ¿no? Y tú creo que sabes muchísimo de eso, si tú eres voluntaria y más que eso. Igual yo estoy por lo menos eh, un poco como con las manos amarradas, un poco por esta pandemia, ¿no? Y uno quisiera poder hacer muchas más cosas, pero bueno, uno hace lo que dentro de lo que se puede. Entonces yo me preparo, digo, si algún día yo tengo la oportunidad de dirigir algún puesto o algo así, digo, poner esa importancia en infraestructura, en cómo hacer ciudad, en apoyar todos estos arquitectos nuevos, incluso adultos, por lo menos el arquitecto Esturain, que es un arquitecto muy bueno, que como él concibe la ciudad, igual urbanistas, por lo menos el profesor Uribe, el arquitecto también Darien, también que es otro importante, y varios importantes aquí en Panamá que hay que tienen ideas grandísimas, hay tesis importantes, y como que no se les presta atención, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es importante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por dar este importante consejo. En más que nada, siento que va como enfocada hacia la sociedad, porque en verdad es algo que se está perdiendo nuestro patrimonio cultural. Sobre todo esa regla y esa norma de que tiene que tener más de 100 años para
poderse decir que es un patrimonio. A mí me parece algo, en nuestro caso, como un poco incoherente, porque hay muchas casas que no duran 100 años, sobre todo las casas de antes, que eran casas que estaban hechas en madera, y con tantas cosas que han venido pasando, esas casas no van a siempre a perdurar. Y me parece muy importante eso que has hablado sobre la restauración. Yo de verdad espero que en un futuro tú seas un muy buen profesional y que incluso puedas sí, aspirar a un puesto importante en el que puedas hacer grandes cambios. Y bueno, muchísimas gracias, Alcides, por estar aquí. Y, y nada, pues éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ti, a todo Inés, por esta iniciativa muy interesante. Igual también estoy como un poco impaciente por ver también las entrevistas de los otros compañeros, igual que también tienen opiniones igual distintas a lo mejor, igual parecidas, eh, pero más que todo como para contrastar un poco esa diferencia de pensamiento. A lo mejor ellos piensan a lo mejor en una arquitectura más tradicional, a lo mejor yo pienso en una más moderna, o ellos piensan en un modelo de ciudad distinto, a lo mejor yo pienso en otro. Entonces eso es como muy importante. Igual me interesa mucho saber qué opinan muchas personas sobre eso, ¿no? Gracias, Alcides. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.